Chicos, volví. Bueno, muy bien. Estábamos en pensión de invalidez y les estaba diciendo, se deben de acreditar dos requisitos para poderse pensionar por invalidez. El primer requisito, tener una merma de capacidad laboral del 50% o superior al 50%. Y el segundo requisito es tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración. Profesora, ¿y qué es la fecha de estructuración? La fecha de estructuración es efectivamente cuando a la persona le dicen, usted está inválido, usted tiene esta enfermedad, usted tiene esta situación de salud, usted tiene este problema, ¿cierto? Se cuentan esas 50 semanas que ya sabemos que equivalen a un año en los últimos 3 años anteriores a esa fecha donde le dicen, usted está enfermo, ¿cierto? Muy bien. Muchachos, ¿cómo se pensiona uno por invalidez? ¿Cómo se pensiona? Entonces, para determinar el monto, hay que revisar el número de semanas. Yo mejor les voy a poner esto acá. Voy a borrar esta. Para determinar el monto con el que yo sé con cuánto me voy a pensionar, revisamos el número de semanas y la pérdida de capacidad laboral. Ojo aquí, pónganme bastante cuidado, ojo acá. Si la persona tiene una merma de capacidad laboral entre el 50% e inferior al 66%, esa persona se va a pensionar con el 45% del IBL. Ya sabemos que es IBL. Se va a pensionar con el 45%. Profe, pero eso es muy poquito. Sí, es muy poquito. Y si ese 45% está por debajo del salario mínimo, ya sabemos que nada puede estar por debajo del salario mínimo. Eso automáticamente se actualiza al salario mínimo. Pero si esa persona tiene una discapacidad superior al 66%, esa persona no se va a pensionar con el 45%, sino con el 54% del IBL. 54% del IBL. Muchachos, pero la norma dice lo siguiente. La norma dice, venga, yo se le doy un 45% si tiene una merma de capacidad laboral entre el 50 y el 66%. Pero, ay, me dejé de ver. Pero, si la persona tiene más de 500 semanas cotizadas, por cada 50 semanas que me dé de más, yo le voy a dar un 1.5 adicional a este 45%. Repito, muchachos, repito. Si la persona tiene más de 500 semanas cotizadas, por cada 50 semanas adicionales se les va a dar un 1.5. Profe, un ejemplo. Un ejemplo es que esa persona inválida tenía 600 semanas cotizadas. Ya sabemos que por las 500 le dan un 45%, pero por más semanas adicionales se le va a dar un 1.5. ¿Cuánto tiene adicional esa persona? Pues tiene 100, porque el ejemplo fue de 600. Tiene 100. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Quiere decir que por esas 100 a esta persona le van a dar 3 puntos. 3 puntos. Es decir, que esa persona se va a pensionar con el 48%. Profesora, ¿de dónde salió esos 3 puntos? Mire, tenía 500 semanas, pero como tiene 600 en realidad, o sea, le exigen 500 para el 45%, pero como tenía 600, entonces por 550 le dan 1.5 y por otras 50 para llegar a las 600 le dan otro 0.5. ¿Esto cuánto suma? 3%. Esa persona se va a poder pensionar con el 48%. Ahora, muchachos, ojo. Si la persona tiene una merma de capacidad laboral superior al 66%, porque el que les acabo de explicar es del 50 al 66, ¿cierto? Desde el 50 al 66, no borremos eso para que ustedes lo vean. Ya sabemos, es 45%
y por cada 50 semanas adicionales dan un 1.5. ¿Sí me están viendo? Sí. Muy bien. Y si la discapacidad de esa persona es superior al 66%, por cada 50 semanas de más a 800, aquí eran 500, aquí son a 800, le van a dar un 2% adicional a esa persona. Entonces, repito, cuando la persona tiene una merma de discapacidad del 66% en adelante, ya sabemos que de entrada tiene un 54% del IBL. Pero si esa persona tenía más de 800 semanas, por cada 50 semanas que nos dé de más, vamos a tener un 2%. Profe, ¿y si la persona tenía 823? ¿Tendrá derecho a ese 2%? No, porque son 850. Ah, bueno. Profe, ¿y si la persona tenía 880? Entonces, si la persona tenía 880 semanas cotizadas, a esa persona, de entrada ya le dan un 54% porque cuenta con las 800. Pero tiene 80 que le sobran. ¿Qué pasa con esas 80? Entonces, 50 le suman para un 2% adicional. Es decir, ya no va a tener 54, sino 56. Y esas otras 30 semanas no son tenidas en cuenta. Porque acuérdese que tiene que ser que cumpla las 50 semanas cotizadas. Muchachos, ¿quién define esa merma de capacidad laboral? ¿Quién define ese porcentaje? Eso lo define el médico laboral de la administradora de pensiones. Le hace una evaluación y le puede mandar a pedir exámenes y toda la cosa. Entonces, el médico laboral hace una evaluación y determina cuál es la merma de capacidad laboral de esa persona. Muchachos, entonces puede ser que este médico le dio un 30% y esa persona dice, ay no, yo me siento muy enfermo, yo creo que yo no tengo un 30%, sino que yo tengo más de discapacidad. ¿Esa persona podrá acudir a más instancias? La respuesta es sí. Puede apelar a esta decisión del médico laboral yendo a la Junta Regional, que para efectos prácticos, la Junta Regional de Medellín queda en punto clave. Va a la Junta Regional, en la Junta Regional hay un grupo de especialistas que revisan a este señor y dicen, nosotros pensamos que tiene un 35%. Pero ese señor dice, no, ¿qué cuento de 35? Yo sigo muy enfermo. Yo siento que tengo una merma de capacidad laboral superior. ¿Tiene otra instancia? La respuesta es sí. Puede acudir a la Junta Nacional, que queda en Bogotá. Allá también hay unas personas especializadas que revisan y determinan el porcentaje. Pueden decir, le damos una pérdida de capacidad laboral a ese señor del 40%. Muchachos, si definitivamente ese trabajador se sigue sintiendo muy afectado, desde el punto de vista administrativo, pues ya se agotó el trámite. Pero ese señor puede acudir a la vía judicial a demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral, es decir, ante un juez que le revise su estado de salud y que determine si efectivamente él tenía esas mermas de capacidad laboral o si tenía una merma de capacidad laboral superior a la determinada por las juntas y por el médico. Eso en cuanto a la manera como la persona es calificada. Muchachos, en Colombia lo mínimo por lo que se pensiona una persona por invalidez y por cualquier pensión es el salario mínimo. Profesora, pero usted ya había dicho eso, usted está repitiendo mucho. No importa, porque de pronto se les olvida o fueron al baño en el momento en que lo estaba diciendo. Salario mínimo, ¿cierto? Es lo mínimo. Y también están los máximos, que se los he mencionado, máximos. Para la pensión de invalidez en Colombia,
Lo máximo por lo que una persona se pensiona es por el 75%. ¿Y por la pensión de vejez por cuánto? Muy bien, por el 80%, muy bien. Y por la pensión de sobrevivientes, 80%. Y si es sustitución pensional, ya sabemos que los beneficiarios entran a sustituir y a revisar y a recibir la mesada que recibía el causante en vida. Muy bien, pensión de invalidez, 75%. Es el techo, es el techo. Ahora, les voy a hacer un resumen. Bueno, un momentico, muchachos, que se me iba olvidando algo importante. Dios mío bendito. Aquí decimos que es un 75%, pero cuando ese pensionado por invalidez requiere de la ayuda de un tercero para hacer sus actividades cotidianas, para levantarse, para bañarse, para vestirse, para comer, ¿cierto? Requiere de alguien porque solito no es capaz, puede solicitar un 15% adicional. Puede solicitar un 15% adicional, ¿cierto? Para que esa persona ayude a ese pensionado. Si a usted le dicen por ahí en la pensión de un inválido, perdón, venga, no, pero esa profesora, ¿cómo que el 75%? Si yo recibo el 90%. ¿Y cómo así que el máximo en Colombia no puede ir del 100% si yo estoy muy cerquita con el 90%? Usted le va a responder, no. Es que usted tiene un 75%. Y ese 15% de más se lo dan es porque usted tiene un tercero, no porque de entrada se lo den en pensión de invalidez, ¿cierto? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Muchachos, voy a hacerles acá un resumen. No, pero entonces esperen y verán que yo les voy a meter acá otra casillita. Miren, un resumencito y ustedes ahí toman notas. Esperen pues y verán para que quede esto bien bacano. Miren. Una casilla, 2 casillas, 3 casillas. Pensión de invalidez, pensión por muerte y pensión de vejez. No, empecemos en orden. Pensión de vejez. Acuérdense pues, el tiempo máximo de respuesta por parte de una administradora en la pensión de vejez es de 4 meses. Y el máximo para pensionarse, el techo es del 80% y ya sabemos que el mínimo es el salario mínimo. Pensión de vejez. Pensión por muerte. El tiempo de respuesta que tienen las administradoras son 2 meses, muchachos, para estudiar esa solicitud de pensión. Y ya sabemos que si es pensión de sobrevivientes, el máximo es el 80%, el mínimo es el salario mínimo. Y en la sustitución pensional, ya sabemos que entran a sustituir el mismo valor de la mesada pensional que recibía el causante en vida. Y que el mínimo es el salario mínimo. Muy bien. Y pensión de invalidez. El tiempo de respuesta que tienen las administradoras son 4 meses. 4 meses. Y ya sabemos que el techo máximo para la pensión de invalidez es el 75% y el mínimo es el salario mínimo. Quedan 2 cositas más por explicar y terminamos. Ay, profesora, ¿usted para qué escribió todo eso y lo borró ahí mismo? No. Espero que estén copiando. Igual ahí quedan con el video guardado. Muchachos, hay otra cosa que se llama auxilio funerario, que es otra prestación económica del subsistema de pensiones. Auxilio funerario. El auxilio funerario se paga cuando o una persona pensionada o una persona afiliada al sistema de pensiones fallece, se muere. Entonces aparece el tal auxilio funerario. El auxilio funerario se le reconoce a la persona que haya sufragado los gastos. No se le exige que tiene que ser familiar del muertito, no se le exige que tiene que ser la esposa, no se le exige que tiene que ser el primo, no. La persona que sufragó los gastos de ese causante es quien puede entrar a reclamar el auxilio en compensación de eso que pagó. ¿Y que tiene que llevar a la administradora para demostrar, venga, es que yo efectivamente fue el que pagué las exequias de ese señor? Lo que tiene que llevar es la factura de la funeraria.
que ahí efectivamente aparece la persona fulana de tal pagó las exequias de Jacinto, ¿cierto? Muchachos, ¿cuál es el monto que se reconoce en el auxilio funerario? El monto va a depender si quien falleció estaba afiliado al sistema, acuérdense porque estaba activo laboralmente, trabajando, o si quien falleció era pensionado. Si era afiliado, ojo aquí, no se me vayan a distraer para que no se me pierdan. Si era afiliado, el muertito, entonces a quien sufragó los gastos le van a pagar sobre la última cotización que hizo ese trabajador. La última cotización. Ah, pero la última cotización la hizo por 2 millones de pesos. Muy bien. ¿Qué dice la norma? La norma dice, mire, si esa última cotización fue por debajo de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que 2 millones de pesos está por debajo, lo mínimo que se le va a pagar a esa persona son 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Eso quiere decir que si esa última cotización está por debajo de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le paga sobre 5. Si está por encima de esos 5, entonces se le paga por encima de esos 5, ¿cierto? Ahora, si la persona que falleció era pensionado, entonces aquí lo que se tiene en cuenta no es la última cotización, sino la última mesada, el último valor de esa mesada que le entregaron a esa persona, ¿cierto? Veas que la última mesada fue de 2 millones de pesos. Aquí también aplica esta regla, que dice, mire, si la última mesada fue por debajo de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se le va a pagar el auxilio funerario sobre 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchachos, pero así como hay un mínimo, también hay un máximo. Entonces, lo mínimo que pagan sobre el auxilio funerario ya sabemos que son 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si está por encima de esos 5, ya sabemos que se le paga sobre efectivamente ese valor de última cotización o de última mesada. Pero el máximo también aplica cuando la persona cotizaba por encima de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes o cuando la persona recibía una mesada por más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que quien sufragó los gastos no va a recibir un auxilio funerario ni por debajo de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni por encima de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchachos, entonces venga, llevemos eso a carta blanca. Mire pues, 11.26. Venga, yo les hago aquí la cuenta de acuerdo a los salarios mínimos, calculadora. Estamos en 908.000 y pico. Entonces, por 5. 4.600.000 dan, más o menos, dan 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muchachos, a nadie le van a reconocer un auxilio funerario por debajo de 4.600.000, ¿cierto? Y a nadie le van a reconocer un auxilio funerario por encima de 9.080.000 pesos. Si la mesada o la cotización está por encima de esos 9, lo mínimo que le pagan son los 9. No le pagan por encima de 9 millones. Espero que haya sido clara. Muy bien. Último temita para terminar y ustedes van a decir, esta profesora parece una lora. No importa, lo importante es que ustedes me entiendan y que el tablerito les esté sirviendo para el aprendizaje. Lo último, muchachos, que tenemos en el RPM es la indemnización sustitutiva de vejez. Indemnización sustitutiva de vejez. Muchachos, antes de continuar, recuerden lo que les dije al principio. Las diferencias entre régimen de prima media y régimen de ahorro individual radican en la pensión de vejez. En el RPM uno se pensiona bajo unos requisitos, en el RAIS uno se pensiona con otros requisitos. Pero la pensión de sobrevivientes o pensión por muerte o sustitución pensional y la pensión de invalidez
aplican igual en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual. No existen diferencias, es lo mismo. Lo único que existe diferente es el tema de la pensión de vejez. Quiere decir que lo que yo les expliqué de invalidez y de sobrevivientes aplica para ambos regímenes. El auxilio funerario aplica para ambos regímenes. Y esto que ya les voy a explicar, indemnización sustitutiva de vejez, también aplica para ambos regímenes, con las mismas exigencias. La única diferencia es que aquí lo llaman en el RPM, indemnización sustitutiva de vejez, y en el RAIS lo llaman devolución de saldos. Lo llaman distinto, pero es la misma figura. ¿En qué consiste esa figura? Consiste, muchachos, en que cuando la persona ya no va a tener oportunidad de pensionarse, porque definitivamente tiene 60 años y 10 semanas y 10 años de cotización, no le va a dar para pensionarse, esa persona puede reclamar la platica ahorrada. Pues claro, imposible que se quede el Estado o los fondos privados con eso, ni más faltara. Esa persona puede reclamar ese dinero y a eso es a lo que se le llama indemnización sustitutiva de vejez. ¿Qué solicita ese señor? Solicita que efectivamente le devuelvan su plata, le devuelvan su dinero, le devuelvan su dinero. Pero esto no lo puede hacer uno cuando uno quiera. No, doctora, es que yo tengo ganas de irme para San Andrés con la esposa, yo iré a reclamar esa platica. La ley dice que esta plata solo se va a devolver cuando se cumpla con la edad para pensionarse. Es decir, que las mujeres solo van a poder ir a reclamar esta plata cuando tengan 57 años y los hombres cuando tengan 62. En ambos regímenes, ojo, en ambos regímenes solo cuando tengan esa edad les devuelven esa plata. De resto, antes no hay tutía que valga. Y por último, para terminar esta sesión, espero que hayan aprendido además mucho. Lo último es que yo me puedo trasladar de régimen. Yo puedo pertenecer al fondo público y quererme trasladar al fondo privado o viceversa. Yo me puedo trasladar del fondo privado al fondo público. Pero para poderlo hacer tengo que cumplir dos requisitos. Aquí todo es como de a dos, por lo que se pueden dar cuenta. Dos requisitos. Primer requisito, que la persona lleve como mínimo afiliada en este régimen 5 años. Afiliada, no 5 años de cotización y ya sabemos cuál es la diferencia. Tiene que tener como mínimo 5 años de afiliación. Y lo segundo, voy a decirlo de recorrido y después se los explico, quiere decir que la persona, el segundo requisito es que la persona no puede tener menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse. No puede tener menos de 10 años para cumplir la edad para pensionarse. Profesora, yo no entendí. ¿Usted qué fue lo que dijo ahí? Eso quiere decir, muchachos, que la persona solo se va a poder trasladar si es mujer hasta los 47 o si es hombre hasta los 52. Ya después de esa edad no le permite el sistema trasladarse. Profesora, ¿y pero por qué? Porque así lo hizo el legislador. Así lo dice la norma, muchachos, y ahí no hay nada que hacer. Muchachos, espero que hayan aprendido mucho. Vamos para adelante con estos temitas. Mucha suerte.